Titulares. Javier Muñoz aseguró que Wilman Terán tenía contacto directo con Rafael Correa en el caso Independencia Judicial. Asambleístas perdieron la paciencia en la comparecencia de Mónica Palencia sobre la incursión en la embajada mexicana. 2 legisladores presentaron su renuncia a la bancada de Revolución Ciudadana este miércoles. Ante especulaciones, autoridades realizan control al precio del gas en Guayaquil. Asesinan a tiros al subdirector de la empresa pública Movilidad de Manta. Más de 1 tonelada de cocaína fue incinerada por ciudadanos en Honduras. Y en los deportes, Independiente del Valle se impuso como local y venció a San Lorenzo en la Copa Libertadores. Saludos cordiales, amables televidentes, bienvenidos a 60 minutos de información. La bancada de la Revolución Ciudadana sumó 2 bajas luego que Javier Rueda y Milton Aguas anunciaran su separación del movimiento. En otro tema, la Corte Nacional de Justicia fue escenario de varias revelaciones en el caso Independencia Judicial. Precisamente iniciamos con este tema. El ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, reveló la relación que tenía el expresidente de dicho organismo, Wilman Terán, con Rafael Correa. Javier Muñoz es vocal del Consejo de la Judicatura y uno de los 3 implicados en el caso Independencia Judicial, rindió testimonio anticipado este miércoles en la Corte Nacional de Justicia junto a otros 2 testigos, Marcela Vaca y Alex Palacios. Ahí hizo varias revelaciones. Él aseguró haber conocido al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera. En el encuentro, Correa le habría solicitado que apoye a Wilman Terán, presidente de la Judicatura, a cambio de respaldarle ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. Además señaló que el exmandatario tenía un plan de retornar al Ecuador si se aprobara un recurso de revisión en el caso Sobornos. Si le aceptaban, el caso se caía, porque se anulaba la sentencia y Correa podía volver. Por otro lado, a decir de Muñoz, uno de los temas de la agenda era la destitución de la fiscal Diana Salazar. El ex vocal desconoce los motivos, pues no acudió a la reunión en la que abordaron ese tema, porque no estaba de acuerdo, aunque aseveró que Wilman Terán y Rafael Correa coordinaban acciones para suspender a la fiscal Diana Salazar. Y que ya estaba todo un informe hecho para poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Lo cual yo no dije nada ahí, esperé leerlo, no estuve de acuerdo. Wilman Terán se fue, se quedó hasta dormido en esa sala 9 del piso ejecutivo, un rato lo dejé dormir, de ahí cogió la computadora, se fue y dijo, voy a convocar para la tarde. ¿Qué día fue, señor abogado, en la convocatoria? Fue el día 29 de mayo de 2023, es donde él me entrega la laptop para que la lea sobre el informe que este señor Liberto Cuevas Jiménez había hecho para suspender a la fiscal. Yo no estuve de acuerdo con eso. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, también cuestionó el rol de Wilman Terán como titular de la Judicatura, porque se habría transformado en un dictador. Le dimos mucho poder en el Pleno, porque la visión era transformar el sistema judicial, no que se apodere como lo hizo, enfatizó Muñoz. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y a propósito de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, solicitó en la audiencia de Javier Muñoz la fecha para dar su testimonio en torno al caso Independencia Judicial. Terán asistió virtualmente a la audiencia de su ex compañero Javier Muñoz y al inicio de su participación planteó en la sala se le brinde fecha y hora para que se tome su testimonio anticipado en esta causa, asegurando que tiene relevante información que, según él, serviría de base en el desenlace de esta investigación.
En el segundo día del juicio en contra de Carlos Pollitt en Estados Unidos, José Conceizao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, no estuvo presente. Aunque el juicio se centra en las acusaciones al ex contralor, el nombre de Jorge Glass apareció una y otra vez. Las coimas pagadas por Odebrecht a Glass a través de su tío Ricardo Rivera no son información nueva. Sin embargo, la defensa de Pollitt las trajo a colación para que Conceizao Santos la hiciera pública ante el jurado en Miami. El abogado de Pollitt logró que Conceizao Santos dejara sobre la mesa varias cifras, que en total pagó unos 55 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos entre 2010 y 2016, y que de esos, entre 17 y 18 millones correspondían a Glass y otros 12 millones a Pollitt. Este jueves comenzará el interrogatorio a Geraldo de Souza, quien fue asistente financiero en Odebrecht. Los siguientes testigos serán Olivio Rodríguez y Ángela Palmeira, también ex trabajadores de la constructora brasileña. Y en medio de disputas, los ministros Sommerfeld, Palencia y Lofredo comparecieron en la Comisión de Relaciones Internacionales. La sesión se declaró reservada. Dos comisiones citaron la mañana de este miércoles a la ministra del Interior, Mónica Palencia, al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y a la canciller Gabriela Sommerfeld para comparecer sobre la incursión en la Embajada de México en Quito. En la agenda difundida por la Asamblea Nacional constaban las dos convocatorias, la de fiscalización para las 7 de la mañana y la de Relaciones Internacionales para las 8:29. Sin embargo, a las 6:30 de este 10 de abril, esta última comisión emitió un comunicado cambiando la hora a las 6:50. Aquello ocasionó que fiscalización no se instale. Queremos informar que se quiere obstaculizar nuestro trabajo de fiscalización, así como la canciller se escondió ante la OEA y no le dio la cara al mundo entero. Tampoco le quiere dar la cara a la Comisión de Fiscalización y Control Político. En medio de disputas, se instaló la Comisión de Relaciones Internacionales, con la comparecencia de Mónica Palencia, quien enfatizó su doble nacionalidad, mexicana y ecuatoriana, y contó que quería evitar un impasse entre las dos naciones. Yo quería al máximo evitar un impasse entre las dos patrias que amo. Además, debo aclarar que le pedí una vez más a través de la señora canciller a la Embajada de México la entrega del ciudadano Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente: ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. Por su parte, la asambleísta Lucía Jaramillo mocionó que la sesión sea declarada como reservada, lo que fue aprobado por los integrantes de la comisión, en medio de gritos por el malestar de los demás asambleístas. La reserva de esta comisión. Luego de los incidentes, la sesión de la comisión se suspendió definitivamente. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y tras la resolución de las organizaciones de Estados Americanos de condenar la irrupción a la Embajada de México, las autoridades ecuatorianas reaccionaron. Luego de que se conociera que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobara una resolución de condena por la irrupción en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión, varias autoridades de nuestro país reaccionaron. La canciller Gabriela Sommerfeld, por ejemplo, aseguró este miércoles que a pesar de todo, Ecuador seguirá haciendo conocer en foros internacionales su versión sobre la incursión política a la Embajada de México en Quito. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen resoluciones.
De su parte, el viceministro de Gobierno Esteban Torres aseguró que la resolución de la OEA es justamente lo que se esperaba. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata. No se va a ganar, se tiene que empatar y hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo ir restableciendo las relaciones con México, viceministro? Bueno, somos países hermanos, amigos. El impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna, ¿no? La OEA, en su resolución, además reafirmó que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están anunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En este sentido, Sommerfeld calificó a la decisión como justa, porque se habla en la resolución del mal uso de las sedes de las misiones diplomáticas. Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. La canciller ecuatoriana al final señaló que el gobierno del presidente Daniel Noboa siempre está dispuesto a dialogar con todos los países para encontrar soluciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Sobre el asalto a la embajada mexicana en Quito para capturar a Jorge Glass y la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, la reacción de los países por la violación al derecho internacional ha sido unánime. Nuestro compañero Fabián Santana hace una cronología con antecedentes de ataques en las delegaciones diplomáticas de la región. Durante mucho tiempo se ha dado por hecho la inviolabilidad de las embajadas. Sin embargo, varios casos han dado lugar a denuncias de violaciones del derecho internacional y denuncias de que se contravino la Convención de Viena, que establece la inmunidad de las misiones diplomáticas. El 11 de diciembre de 1961 fue asaltada la embajada ecuatoriana en La Habana, cuando ciudadanos intentaron ingresar a la sede diplomática para pedir refugio, pero la Guardia Cubana abrió fuego matando a 3 personas. El 13 de febrero de 1981, durante la presidencia de Jaime Roldós, la embajada de Ecuador fue cercada por las fuerzas del régimen totalitario de Castro. Este caso se dio cuando una familia de apellido Delgado llegó a refugiarse. El gobierno de Ecuador les concedió asilo, pero el régimen castrista ingresó a la embajada ecuatoriana y los tomó prisioneros. Otro de los antecedentes sobre el asalto por la fuerza de sedes diplomáticas fue en Montevideo, cuando la dictadura tomó la embajada de Venezuela el 18 de junio de 1976. La maestra uruguaya Elena Quinteros fue sacada por las fuerzas militares uruguayas de la Embajada de Venezuela en Montevideo, cuando trataba de pedir asilo en esa legación. Horas después fue asesinada. Este caso provocó la ruptura de relaciones entre ambos países hasta 1985. 13 de julio de 1990, 4 policías cubanos entraron en el patio de la Embajada Española, en La Habana, y sacaron por la fuerza a un joven al que perseguían y que probablemente iba a solicitar asilo. 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru retuvieron a más de 800 personas en el domicilio del embajador japonés en Lima. La guerrilla liberó a casi todos ese mismo día y permaneció en el edificio con 72 rehenes hasta el 22 de abril siguiente, cuando un comando del ejército peruano asaltó la legación, operación en la que falleció uno de los secuestrados y los 14 terroristas. 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres, huyendo de una petición de extradición de Estados Unidos. Tras mantenerlo en asilo durante 7 años, Ecuador retiró la protección y es detenido en la embajada por la policía británica. Fabián Santana, Noticias Oromar. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió en un evento en Pastaza a las críticas a su gestión por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México. A menos de 15 días de que se produzca la votación por la consulta popular y referendo, el gobierno de Daniel Noboa sin sortea una crisis diplomática con México desatada por la situación jurídica de Jorge Glass, sentenciado por hechos de corrupción. Días después de lo sucedido, el jefe de Estado rechazó el que más de un político, según el caduco, hayan propuesto guerras y sanciones económicas internacionales contra Ecuador. Algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos.
Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. A decir de Daniel Noboa, con todo esto lo único que buscaría la oposición es influir de manera negativa en la voluntad ciudadana de cara a los próximos comicios. Añadió que los oportunistas de siempre quieren escandalizar a la opinión ciudadana, porque la gran mayoría de ecuatorianos van a votar con dignidad nacional el próximo 21 de abril. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente. Y que podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Con la coyuntura actual, hay recelo de que la iniciativa de democracia directa incida en el respaldo y la imagen del jefe de gobierno. Lo único cierto es que el presidente de la República está convencido de que si los compatriotas votan por el sí, conllevará un futuro de paz. Mientras que si se deciden por el no, implicará más dificultades con la inseguridad y el narcotráfico. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y seguimos hablando del primer mandatario, Daniel Noboa, porque notificó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre su salida del país desde este 10 hasta el 13 de abril por motivos de índole personal. Noboa viajará a Miami, Estados Unidos. Así lo anunció mediante el decreto ejecutivo 219. Durante estos días estará acompañado de su jefe de seguridad, Edwin Godoy. Este viaje ocurre mientras el país se encuentra enfrentando una crisis diplomática tras la irrupción de la policía en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glass. Con esta información hacemos la primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que ya volvemos con más noticias de su interés. Regresamos para contarles que la Asamblea Nacional retomó sus funciones luego de la vacancia legislativa. Las bancadas, incluido el correísmo, aseguran que apoyarán iniciativas siempre y cuando beneficien al país. La reconfiguración de fuerzas al interior de la legislatura abre un nuevo capítulo en el actual periodo de sesiones. La decisión del correísmo de pasar a la oposición frontal a Carondelet se convierte en un nuevo reto para el presidente de la República, Daniel Noboa, quien estará en el Palacio por un poco más de un año. Ante los acontecimientos suscitados en la delegación diplomática mexicana la noche del viernes último, la bancada de Revolución Ciudadana marcó distancia con el régimen. Hoy nosotros nos declaramos en oposición. El distanciamiento de Revolución Ciudadana obliga al oficialismo a elaborar una nueva estrategia al interior de la legislatura. El mantener el acuerdo con los socialcristianos será su prioridad. Así también, acercarse a otras bancadas como Construye, Gente Nueva, Sociedad Patriótica, Independientes y hasta el mismo Pachacutic será otra tarea de este accionar político criollo. Si logra estas alianzas necesarias, podría armar una mayoría con una totalidad de 84 curules, suficientes para aprobar las leyes que requiere el Ejecutivo, pues en el oficialismo ya ni les va ni les viene que Revolución Ciudadana se haya apartado de los entendimientos que bien guardados se los tuvieron. Pero sí esperamos, y la ciudadanía sobre todo espera, que la bancada de la Revolución Ciudadana fije sus objetivos. En los corrillos parlamentarios se escucha de todo. Se aduce que el haberse relegado el correísmo no le irá nada bien, pues solo le quedarían 51 legisladores. Esta tienda política anunció que planteará las interpelaciones a los ministros Giancarlo Lofredo, Mónica Palencia y de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfield por la irrupción en la embajada mexicana para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glass, quien tenía una orden de captura por el presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. Dos asambleístas renunciaron este miércoles a la bancada de la Revolución Ciudadana. El primero en anunciar su separación fue Javier Jurado. El legislador por Guaya se convirtió en la segunda baja del correísmo en la Asamblea Nacional, luego que se anunciara oficialmente que serán opositores del gobierno de turno. Horas más tarde de la renuncia de Jurado, el asambleísta por Galápagos Milton Aguas hizo lo propio.
Mediante un comunicado, Aguas afirmó que su decisión la tomó luego de haber sido citado al Consejo de Disciplina y Ética del Movimiento Revolución Ciudadana. Dicha cita se produjo por su voto favorable a la Ley de Turismo, a la cual, a decir de él, apoyó debido a su compromiso con el pueblo de la provincia de Galápagos. En otro tema, la Intendencia de Policía del Guayas ejecutó controles en distribuidoras de gas de uso doméstico con la finalidad de evitar la especulación y el alza indiscriminada del precio de la bombona. Denuncias hechas por ciudadanos sobre el alza del precio y una supuesta escasez llevó a las autoridades a ciertos puntos de distribución del gas en el suburbio de Guayaquil. Sin embargo, el intendente no encontró mayores novedades. Todos los puntos van a ser debidamente controlados y regulados. Esto no puede excluirse absolutamente a nadie. La ley es para todos, la norma debe ser acatada por todos. El precio oficial debe estar claramente exhibido en todo tipo de local, para todo tipo de productos. Eso es algo que nosotros lo venimos realizando. Hemos realizado diferentes tipos de operativos con varias instituciones. También estamos trabajando de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo para que la ciudadanía se sienta respaldada del lado del orden público y de la seguridad que nosotros podemos brindarle. Los comerciantes del cilindro argumentan que el precio de entrega a domicilio no puede ser fijado, toda vez que las distancias y condiciones del traslado siempre varían de acuerdo al domicilio del comprador. Hay personas que, por decir, si se le sube a un tercer piso, no se le va a cobrar $2.50, pues no, ¿verdad? Entonces le va a cobrar $3. Entonces, hay que echarse el cilindro al hombro. Al hombro, entonces, y eso pesa, ¿no? Entonces, si me pide el tercer piso, a veces me piden a la terraza y yo le cobro $3. Frenar una posible alza injustificada del precio, así como la especulación, es el objetivo de los controles, pues se lo entiende como una forma de corrupción, y ante eso, el intendente remarcó que no se lo permitirá. Cristian Arias, Noticias Oromar. La situación energética de Ecuador sigue siendo incierta. Los dos reservorios más grandes del país se acercan a los niveles mínimos, poniendo en riesgo la operación de las centrales hidroeléctricas. Mientras que Colombia reduce de 5 y 6% a 1% la capacidad de venta de electricidad a Ecuador, el embalse de Mazar, que es el más grande del país, registró 2.115,89 metros sobre el nivel del mar, acercándose a sus puntos mínimos. Entre el 7 y el 8 de abril, la cota cayó unos 40 centímetros, poniendo en peligro la operación de la central hidroeléctrica de Mazar, cuyo nivel mínimo es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. El riesgo es que con el mínimo de cota la central solo podría operar con una de las dos unidades de generación que posee, cada una con capacidad de 85 megavatios. Para variar, el embalse de Amalusa, el segundo más grande del país y que abastece a la central hidroeléctrica de Paute, llegó el pasado 8 de abril a 1980,79 metros sobre el nivel del mar, es decir, solo 3 metros por encima de la cota mínima. Paute es la segunda hidroeléctrica más grande del Ecuador con 1.100 megavatios de potencia. La primera es Coca-Cola Sinclair con 1.500 megavatios. Cabe señalar que en octubre de 2023, cuando se dispusieron los cortes de luz a nivel nacional para racionar el recurso, los embalses se registraron niveles similares a los actuales. Es que el escenario energético sigue siendo crítico, pues pese a que Ecuador también tiene 1.745 megavatios de termoelectricidad instalados, el parque termoeléctrico no opera con toda su capacidad. Esta situación recuerda que la crisis eléctrica en Ecuador no ha terminado y que aunque las autoridades del sector aseguran que no habrá cortes de luz, no descartan las denominadas desconexiones de emergencia. Tania Loor, Noticias Oromar. Los comerciantes que vieron afectados sus negocios por el cierre de la vía en Ayuriquín recibieron kits de asistencia humanitaria como apoyo para reactivar las actividades en ese sector. Hasta la parroquia de Ayuriquín llegó Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión y Riesgo, para verificar la situación actual de este punto rural de la provincia Sáchila, en donde entregaron 49 kits de ayuda humanitaria a comerciantes de dulces artesanales, quienes se han visto afectados de manera directa en sus ingresos debido a la falta de actividad comercial en este punto por el cierre de la vía Loac-Santo Domingo. Contiene alimentos no perecibles, siguiendo normas internacionales, eso es importante. Nosotros no entregamos cualquier cosa porque la asistencia humanitaria debe ser
de calidad y oportuna. Y en eso nos enfocamos nosotros como Gobierno Nacional. Estos kits constaban de alimentos no perecibles y varios insumos de aseo personal, por lo cual los beneficiados indicaron que esta ayuda les ha devuelto un poco la calma. La gente de Yuriquín vive del día a día y ahorita por la situación del puente no hay trabajo, la gente de Yuriquín pasa cerrados los puestos. La autoridad nacional indicó que además se encuentran levantando información para determinar las acciones a tomar mediante los gobiernos locales en beneficio a este lugar. Sin embargo, nosotros como Gobierno Nacional y nosotros especialmente como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos vamos a velar por el fiel cumplimiento. Recuerden que actualmente se debe invertir en gestión de riesgos de desastres. Es obligación, ya no es algo retórico, es obligación por ley de que los gobiernos autónomos descentralizados de todos los niveles deben invertir en gestión de riesgos de desastre. Durante la entrega de estas ayudas humanitarias, varios habitantes de Ayuriquín aprovecharon el encuentro con las autoridades para exponer sus productos y brindar un show como agradecimiento. El registro para efectuar la entrega de los kits se realizó hace un aproximado de 8 días, en donde los 49 comerciantes se inscribieron con la expectativa de que la situación económica para ellos mejore en las próximas semanas. Hasta las 23:30 de este miércoles 10 de abril, los aspirantes que llenaron el registro único para conseguir un cupo en los institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país podrán elegir las carreras a las que desean postular. Los bachilleres pueden revisar el puntaje ingresando a su cuenta personal en el sistema del registro único. En esta etapa podrán seleccionar hasta 3 opciones de carrera, además de verificar el instituto en el que postulan, la ciudad en que se encuentra, la modalidad y la jornada. El Consejo Nacional Electoral aprobó a 4 personas jurídicas para realizar encuestas de voto a boca de urna para el referéndum y la consulta popular. Estas se suman a otra que fue calificada previamente. El Consejo Nacional Electoral aprobó a 5 empresas para realizar encuestas de voto a boca de urna de la consulta popular que tendrá lugar el domingo 21 de abril. Centro de Investigaciones y Estudios Especializados Centrinvest, Infinity Estrategas, Centro de Estudios y Datos CEDATOS, Clima Social y Estudios y Asesoramiento YourigNow. Son las 5 empresas avaladas por el organismo que además recordó que la información publicada será una proyección estimada, debido a que el CNE es la única institución responsable de proclamar resultados. Cabe recalcar que dichos resultados en ningún caso podrán ser publicados o difundidos por cualquier medio durante el silencio electoral, es decir, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17 horas del domingo 21 de abril, día del sufragio. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Nos separamos nuevamente por unos segundos, pero enseguida volvemos para revisar los sucesos más recientes, así que no cambie de canal, ya regresamos. (21:43). En este momento nos enlazamos en vivo con Daniel Moreira, quien nos trae detalles sobre un nuevo hecho violento registrado en Manta. Compañero, buenas noches. Adelante con la información. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches. Nos encontramos en la parroquia Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, justamente en la Casa de Salud Daniel Acosta, donde acaban de confirmar el fallecimiento de las 2 personas que se tratarían de un vínculo familiar cercano. Vemos que hay consternación entre las familias, ya ha llegado el carro de medicina legal justamente a este lugar para proceder y llevar los cuerpos hacia el Instituto de Ciencias Forenses. Este hecho violento se registró en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Manta. Para darles a conocer un poco más de 25 indicios balísticos se recopilaron en el lugar, entre ellos calibre 9 milímetros y arma de grueso calibre tipo fusil. Justamente vemos la desesperación de los familiares que en estos momentos se encuentran aquí en este lugar, justamente en esta casa de salud donde acaba de fallecer 2 personas, miembros de un vínculo familiar. Lamentablemente, esto es lo que nosotros estamos dándoles de información a esta hora de la noche, estimados amigos televidentes.
Hace pocas horas también se registró otro hecho violento, la muerte de un abogado, subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, y vemos cómo están la gente aquí en este momento, familiares, amigos y también conocidos de las dos víctimas se encuentran consternados a este hecho violento. Es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la noche. El carro de medicina legal ya ha ingresado los dos cuerpos para ser trasladado hacia el Instituto de Ciencias Forenses para la respectiva necropsia que corresponde a la ley. En Manabí ya suman más de los 197 muertes violentas registradas en lo que va del año del 2024. Con esta información nosotros volvemos a Estudios Centrales, estimados televidentes. Agradecemos a nuestro compañero Daniel por la información que nos entrega a esta hora de la noche y acá continuamos con más noticias. Un muerto y 2 heridos fue el resultado de un ataque armado en Portoviejo. El atentado se registró en la calle Vicente Macías, cerca de la maternidad de la parroquia Andrés de Vera. Cristian Peñafiel Sornosa murió durante este hecho, mientras que Wilson Zambrano Rezabala se debate entre la vida y la muerte. Este último se encuentra en el Hospital de Especialidades. Al lugar llegaron agentes de la policía, quienes desplegaron un operativo, logrando capturar a 3 sospechosos en la vía Portoviejo-Manta, en el sector de La Piñonada. Asimismo, los uniformados decomisaron un taxi que se presume habría sido utilizado en el suceso. Según testimonios recabados en el lugar, las víctimas regresaban de hacer deporte cuando los sicarios los atacaron. Joseph León Vince, subdirector de Tránsito Municipal de Manta, fue asesinado de varios disparos en horas de la tarde en el barrio Jocay. El hecho se registró en la calle 206 y J16. León era perseguido por una motocicleta donde iban a bordo 2 sicarios, quienes le propinaron varias detonaciones cuando circulaba en su vehículo, que terminó estrellado contra el cerramiento de una unidad educativa. El hecho ocurre a menos de un mes del crimen de Yamil Rivera, supervisor de tránsito y hermano de la ex esposa de alias Rasquiña. El cuerpo de León fue trasladado al Centro Forense de Manta para la necropsia de ley. Sí, tenemos a una persona fallecida por arma de fuego, aparentemente lo venían siguiendo. Tenemos los indicios, son 13 casquillos de bala, se ha utilizado un arma 9 milímetros. Estamos revisando, haciendo un barrido dentro del barrio, a ver si encontramos cámaras para ver cómo siguieron los hechos. Vemos un vehículo que está estrellado en una pared. Dentro del vehículo pues se encuentra el abogado Joseph León, que era funcionario de la Municipalidad de Manta. Él estaba en la Agencia Municipal de Tránsito. Un joven murió luego de ser apuñalado en el sector de Sauce 7, al norte de Guayaquil. La víctima habría corrido varios metros tratando de pedir auxilio hasta que finalmente perdió la vida. Según testigos, el hecho se habría producido en horas de la madrugada. En medio de una riña callejera, un hombre fue apuñalado en un sector de Sauce 7. Habría recorrido algunos metros en busca de auxilio y al amanecer su cuerpo sin vida quedó tendido al pie del edificio de Correos del Ecuador. La policía llegó para cumplir con el protocolo de levantamiento del cadáver. Aparentemente se trataría de un de una muerte por arma blanca. No hay arma cortopunzada. Con un arma blanca hay un recorrido. Se presume que estuvo en otro lugar donde fue herido y lamentablemente terminó aquí donde resultó muerto. Gravemente herido, el hombre logró recorrer una cuadra. A su paso dejó el rastro debido al flujo incontenible de su sangre. Finalmente atravesó el parque, llegó a la avenida, donde finalmente se desvaneció. Aparentemente un ciudadano de unos 30 años aproximadamente presenta aparentemente sus pertenencias, como entre ellas un reloj. No podemos ni aseverar ni descartar absolutamente nada. Los procesos investigativos están arrancando en este momento y ojalá tengamos rápidos resultados. Finalmente el cuerpo fue llevado al laboratorio de ciencias forenses. Una vez cumplido el procedimiento de criminalística, el hombre tenía consigo sus pertenencias, por lo que se descarta que el suceso haya tenido como motivación el robo. Ya en la morgue se procederá a su identificación y la autopsia. Cristian Arias, Noticias Oromara.
Este miércoles 10 de abril se registraron 2 ataques armados en distintos puntos de la provincia de El Oro. Los detalles en el siguiente resumen. Empezamos en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Un hombre fue baleado por sujetos armados a bordo de un vehículo cuando se encontraba en las calles Bolívar Madero y 18 de noviembre, en el sector de Nuevos Horizontes. El ciudadano, identificado como Cristian Javier Quispe Calle, de 32 años, fue llevado de urgencia hasta una casa de salud, donde solo se pudo confirmar su deceso. Los médicos informaron que tenía varios disparos en la cabeza. Casi al mismo tiempo, en Machala, 2 hombres fueron heridos de bala cuando se encontraban en un nightclub ubicado en la avenida Circunvalación Norte. Entre las personas afectadas se encuentra un guardia de seguridad. Según datos preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio. Uno de ellos sacó un arma, disparó contra el establecimiento y luego se dio a la fuga. Ante lo ocurrido, las personas trasladaron a las víctimas en vehículos particulares a una casa de salud. Por último, en Guayaquil, se suscitó un doble caso de sicariato en la parroquia Pascuales. Sujetos armados ingresaron hasta una vivienda y asesinaron a 2 hombres. La Policía Nacional llegó al sitio para investigar lo sucedido. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y en una noticia positiva les contamos que IPG Media Brands Ecuador fue reconocida a nivel internacional por su buen ambiente laboral. La agencia ocupa el puesto 11 del ranking Great Place to Work. IPG Media Brands Ecuador ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país, ocupando el puesto número 11 en el ranking Great Place to Work Ecuador 2024 en la categoría 20 a 5 colaboradores. Este logro coloca a la agencia de medios como líder en el ámbito laboral dentro del territorio nacional. Es importante destacar que IPG Media Brands Ecuador es la única agencia de medios presente en este prestigioso ranking, lo que evidencia su firme compromiso con la excelencia en el ambiente laboral y el bienestar con sus colaboradores. Great Place to Work es una organización global que evalúa y reconoce a las empresas con los mejores estándares laborales a través de un riguroso proceso, basado en la percepción de los empleados y las prácticas de gestión de talento humano. Cabe recalcar que este reconocimiento consolida el compromiso continuo de la agencia con la construcción de un ambiente laboral positivo y gratificante para sus trabajadores. María José Pimargote, Noticias Oromar. Tania, el jueves anterior usted acertó el resultado del fin. ¿Cómo queda Barcelona hoy? Bueno, yo creo que la victoria se queda en casa esta vez también. Nos vamos. Así es, amigos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.